Amigos, una vez más con nosotros dos grandes de la sapiencia española, como son Julio Hombre Libre y Adrián González. Mis respetos, hermano. Un placer estar aquí contigo, apellido. Saludos. Mis respetos. Saludos, Julio, te quiero. Un saludo, José, y un saludo a toda tu audiencia. A tomar el sol, que es otoño. Amén. Me estoy imaginando una mesa de ping-pong en el medio de la plaza y a vosotros jugando al ping-pong. Católicos contra protestantes. Y el que gane se enfrenta a los gnósticos. Pues vamos a ello, tenemos agua, tenemos de todo, amigos. Somos felices y estamos tomando el sol porque se puede. Amén. Dale, aquí es. Respirando aire fresco, porque se puede. Oye, yo quiero apuntar, Y se debe. así en primer término, que el hecho de que nuestro querido hermano José Miguel esté a pecho desnudo ya invoca una especie de tendencia favorable al gnosticismo, paganismo vikingo, en el cual las tropas de élite, los berserkers, que viene directamente de bearskin, o sea, piel descubierta, antes de enfrentar sus grandes gestas, se desproveían de su armadura, etcétera, y con el pecho al descubierto entraban en trance a través de esos rituales típicos de los Sardukar. Invocar al dios de la destrucción. Panteológico como Pan o el fauno. Sí, sin duda. Entonces, sacrificios mediante e invocando al dios de la ebriedad, Dionisio. entraban en trance y entonces estaban dispuestos a entregar al máximo el foie en el campo del valor. Para mayor, redundando en una mayor gloria de combate. O sea que es muy hermoso esto que estás haciendo, Que hermano. no solo eso, sino el máximo en los sacrificios también. Sí. Es decir, la máxima lujuria, la máxima perversión, el máximo desenfreno. En el ideal de la pasión. Sí, son los cultos dionisíacos, fundamentalmente, y sus rituales son llevados pues en su credo a todos los campos, al bélico, al amoroso y a sus consecuencias desastrosas y nefastas. Entonces, en este tratado sobre la contraposición de las ideas Gnósticas. astroteológicas. No es gnóstico porque es todo, es la alquimia y tal, todo eso es gnosticismo. La alquimia, la astroteología, la cábala, todas las ciencias ocultas son lo que domina el campo de la gnosis, que es la religión más antigua del mundo. Y por otro lado está pues el judeocristianismo bíblico, que no es ni el judaísmo clásico, por así decir, ortodoxo, fariseo, ni el catolicismo romano, sino lo que dicen los textos, literalmente, tal cual. Y por otro lado, la alegoría o la metáfora, ¿cómo sería esto? Eso. Sí, la escuela simbólica tiene que ver con el conocimiento relativo a que el uso de metáforas está inextricablemente unido al vocabulario religioso de todos los tiempos. En este cuadro, el cristianismo entroncaría con una de las representaciones, una de las manifestaciones más célebres en Piscis del héroe solar, cuyo recorrido, cuyo viaje iniciático recogen las escrituras sagradas de todos los tiempos. Véase, la Odisea, los recorridos míticos de los grandes dioses, Osiris, Mitra, etc. En el caso del cristianismo, Jesús de Nazaret, pero posteriormente en los ciclos del Grial, Parsifal, posteriormente la Divina Comedia, Dante, el viaje iniciático que recorrerá Don Quijote de la Mancha por los campos de Montiel y incluso nuestro querido el Atreides en Dune, como diremos más adelante. Esta perspectiva simbolista postula que a lo largo de los tiempos se han dado distintas configuraciones al héroe, para el héroe, y que el cristianismo es una de ellas, que es susceptible de una interpretación profunda. Pero que lo que hay en el fondo, que esto es lo que está a debate. Yo voy a hoy en esta sesión defender el postulado gnóstico y Julio a rebatirlo, por supuesto, ¿no? Entonces, lo que postula la escuela sapiencial es que lo que subyace siempre es gnosticismo y que en adelante, que es una experiencia íntima de relación con Dios, una experiencia revelatoria basada en un conocimiento místico. Y que eso acaba coagulando, acaba sedimentándose en literalismo.
si uno abraza el contenido de fábula, el contenido metafórico al pie de la letra, ¿no? Esa es, digamos, que es la postura del lado simbolista. ¿Qué es lo que habría aquí? Para introducirlo, y ya doy paso a mi querido Julio. Lo que habría aquí es un panteón de dioses en el centro del cual el sol, como el verdadero dial del sol, del reloj sobre el cual vivimos, va apuntando a todos esos arquetipos espirituales que las estrellas nos muestran y van hablando de la historia humana, de la verdad inherente a la historia humana, a la vida, a través de sus ciclos. Estamos hablando de que el dios más poderoso de ese panteón, ese titán, es Saturno, es el tiempo. Y que la manifestación de la iluminación en el tiempo, ese Cristo, esa figura cósmica, va anunciando la historia de Odiseo, la historia del héroe, la historia de Jesús de Nazaret por los campos de Galilea. Es decir, va hablando de lo que le acontece al alma en el devenir de una vida humana, de un ciclo solar. ¿Qué es lo que pasa a un individuo en el tiempo, en la rueda del Samsara, en la rueda de Saturno? Aquí. Eso tiene una configuración en la época de Piscis cristiana, el hijo del pez. Sí, ya vimos que remotamente el héroe de la era de Tauro, Apis, el toro, ¿no? Y pues Tamuz, etcétera, eran los héroes taurinos. Después vino la nueva era de Aries, de los arios, de los judíos, en los cuales el héroe Moisés aparecía con su cornamenta de carnero, de ovejuna, óvida. Después el héroe de Piscis, del Cristos, ¿no? El hijo de pez, Joshua, vino con su culto solar pisciano. Posteriormente vendrá lo que están anunciando ya a título manifiestamente pagano, todas estas configuraciones de Disney, Marvel, esta nueva iconografía que nos muestra el nuevo panteón con su nuevo héroe, Rafapal, de la era de Acuario. De tal manera que, oye, he dicho esto y no me ha llamado la atención, era para saber si estabais atentos. Pues el tema es que yo defenderé aquí que el contenido alegórico de las escrituras, el contenido simbólico de la literatura religiosa y de cómo esta apunta a lo que acontece en el interior del ser humano. Eso es gnosticismo, la idea de que en el fondo hay una unión mística con Dios y que sus ciclos, la verdad revelada, es algo que sucede todos los días cíclicamente en nuestro interior a lo largo de las constelaciones y a lo largo de nuestras esferas corporales, biopsicanadores, chakras, etc. Eso es lo que yo defenderé. Doy paso. Bueno, pues lo que yo planteo es que el gnosticismo es realmente la religión o falsa religión más antigua de la humanidad, en contraposición a la doctrina espiritual verdadera, que es la que adquirieron Adán y Eva, ¿no? Y de ahí viene la tradición judeocristiana. Y en ese sentido pues fue Caín el primer gnóstico que, contraviniendo a Dios, pues dijo que él también podía ser Dios como su maestro, por así decir, Lucifer, ¿no? De ahí surgen todas las religiones, es decir, de la verdad es de donde surgen todas las mentiras. Entonces lo que hacen es coger la base que conocen más o menos y retorcerla, y eso es lo que hace el gnosticismo. El gnosticismo está constituido por supuestos maestros iluminados o no iluminados que han ido constituyendo todas las religiones y los imperios que han seguido a esas religiones, como pues el babilónico, el hindú o el azteca, todos, básicamente los imperios y religiones paganas que casualmente siguen el arquetipo inverso al judeocristiano, porque desde un principio Adán y Eva ya sabían que tenía que venir un Mesías Salvador. Todos los héroes paganos anteriores a esta era están representando, tratando de suplantar paganamente, gnósticamente, a este Salvador, a este Mesías que tendría que venir, porque precisamente todos los principales imperios paganos se han ido oponiendo al pueblo de Dios, elegido por Dios, en este caso el hebreo inicialmente, y a su teología, porque no les conviene. Es decir,
el poder, la élite, cuyo credo es gnóstico, es decir, el gnosticismo es el credo que siempre ha tenido la élite. Y de hecho el gnosticismo, como comentaba antes, lo que hace es lo mismo que pasa, por ejemplo, con el heliocentrismo o con la pandemia. Ellos saben perfectamente lo que es la salud, pero le venden al pueblo una versión de mentira. Y a través de esa mentira pueden manipular, y a través del conocimiento de la verdad pueden constituir, dosificando esa verdad, compartimentalizándola, pueden constituir una jerarquía de iniciados a los que van adjudicando poder, potestad, de manera dividido, compartimentalizada, para estructurar la sociedad que tenemos. Y así ha sido siempre, es decir, así era en los imperios antiguos, así es en el imperio actual. Y en este sentido lo único que no se mueve es el mensaje bíblico, y aquello en torno a lo que orbita siempre el gnosticismo es el mensaje bíblico. Primero infiltraron y corrompieron de hecho es eso lo que comentaba, ¿no? Que cuando los hebreos se volvieron gnósticos, surgió el fariseísmo y la corrupción, pero eso es precisamente lo que fue repudiado por Jesús, que se salieran del patrón establecido por Dios. Entonces el gnosticismo es básicamente la competencia, lo mismo que hizo Lucifer, ¿no? El gnosticismo pretende que te puedes iluminar y conseguir la inmortalidad por ti mismo, en contraposición al mensaje bíblico, que es que tú no eres Dios y la salvación y la vida eterna solo te la puede dar Dios si tú cumples las pautas justas que ha dado, no si haces lo que te da la gana y te eriges a ti mismo como Dios. Entonces lo que hace el gnosticismo es revolver todo, ofuscar, crear un montón de quimeras místicas para enganchar a la gente, básicamente a través de esa gnosis ocultista. Y así pues se organiza el poder en este mundo en contra de la voluntad de Dios y del bien real. Impresionante, amigos. Y este es uno de los debates más importantes que existen. Literalismo, simbolismo. O sea, lo simbólico es que puede llegar a ser misterioso, pero lo literal es literal. Fijo, establecido. Establecido. En ese sentido, esa es la trampa del gnosticismo, que puede aplicar el relativismo moral porque todo lo interpreta simbólicamente. Entonces Cristo puede ser comunista, socialista, puede ser también fascista, porque los nazis veían en Hitler una reencarnación del Mesías, ¿no? Y por ejemplo, ya ha pasado en un concepto gnóstico como la reencarnación, que es antibíblica también. Entonces así es como se juega. A través del simbolismo puedes dar las formas que quieras a lo que tú quieras. Es puro relativismo. Mientras que la Biblia, como la verdad, es fija, es única y es exclusiva. O sea, las cosas son lo que son. Tú estás ahora sentado encima de un puff. Exclusivas, amigos. Exclusivas, como dice César Vidal. Exclusivo. No inclusivo, exclusivo. Así es. La verdad es exclusiva. Exclusiva. De toda mentira. La mentira es inclusiva, incluye todo lo que quiera, pero la verdad es exclusiva. Sobre todo en lo relativo al gran reseteo, ¿no? Claro. Es un programa, por cierto, muy Y en recomendable. ese sentido el gnosticismo es lo más inclusivo que hay, es la base del sincretismo. El gnosticismo es sincrético y lo que hace es amalgamar, todo le viene bien, el credo de este, el credo del otro, nosotros lo jugamos, en un momento damos preponderancia porque nos interesa políticamente a este Dios, luego se la damos al otro, y así se hace la ley, porque de hecho la ley viene de la leg, que es las órdenes religiosas que se dan por carácter religioso con carácter político o económico. Y de ahí la ley de los metales y del fundir la moneda y las leyes escritas, de esos credos paganos. De ahí el derecho mercantil y todo lo demás. Fenomenal. Gnosticismo, es gnosticismo. El derecho mercantil y todo este cuento del derecho natural y demás es todo gnosticismo. Igual que el tema de la tierra plana y el tema, bueno, sobre el heliocentrismo es lo que es gnóstico. Amigos, ha habido una confusión. Sí, el heliocentrismo es lo que es una teoría gnóstica. Es el gnosticismo aplicado. Es decir, ellos saben cuál es la verdad, pero cuentan una mentira a las masas para, en base a esa mentira, poder configurar un paradigma cosmológico y por lo tanto sociopolítico y económico que les interesa en base a esa mentira que han creado. Por eso la han creado. Para sacar a la gente fuera de la realidad. Si estás fuera de la realidad, te pueden confundir con que puedes venir seres de otras galaxias a salvarte y que tú puedes ser un dios y esas cosas.
Adán y Eva ya sabían que tenía que venir el Mesías. Ellos creían que Abel iba a ser ese Mesías, pero Abel no era ese Mesías. En cambio, Caín sí representó el antimesías. Es decir, Abel sí es un arquetipo de Mesías, y Caín de antimesías, igual que, pero el verdadero Mesías estaba por venir, claro, porque hay había unos muchos tiempos que se le parecían, pero que el verdadero era uno. Claro, igual que hay anticristos, digamos, hay diversas figuras de anticristo en la Biblia: el rey de Tiro, el faraón, Alejandro Magno, son arquetipos de anticristo. ¿Tú crees que existe? Eso hay un anticristo de final de los últimos tiempos, es decir, como este mundo y este sistema de Satanás se va a acabar, va a haber, y en este sistema de Satanás impera el anticristo, va a haber uno que es el final. Y ese final, al igual que la bestia, que es representativa de las otras 4 bestias anteriores, porque la bestia de Apocalipsis tiene a las 4 bestias de Daniel, tiene al león, tiene al leopardo, tiene entonces, el anticristo final es el representativo, es el sumum de los anticristos, igual que la bestia de los tiempos finales es el sumum de las bestias, porque ya domina el mundo entero. Sí. Entonces, esto es... Vaya, ¿qué es eso? Y claro, todo esto, el gnosticismo lo vende como que es la nueva era dorada, ¿sabes? Que viene la nueva era dorada y el Salvador Maitreya, ¿sabes? El Mahdi, como en Dune, ¿no? Ahí está, y de manera sincrética, porque vemos como en una película totalmente occidental como Dune, el arquetipo que están utilizando es el islámico del Mahdi, que a su vez coincide totalmente con el orientalista de Maitreya. No es el arquetipo cristiano que pretenden, que se supone que tendrían que seguir si son islámicos. No, es el arquetipo orientalista. Y precisamente lo que dice la Biblia es que huyas del orientalismo. El gnosticismo es puro orientalismo. Yo he estudiado gnosticismo y me he metido en orientalismo a tope. Y ha sido precisamente de estudiarlo y de verlo, ver que coincide en el puro satanismo. Es decir, al final, como te comentaba, lo que postula el gnosticismo es que Jehová es Satanás, el demiurgo, y Lucifer es Cristo. Así, y ya vemos como algunos youtubers y gente ahí de cierta relevancia ya van soltando indirectamente o incluso directamente estas cuestiones. Bueno, yo aquí tengo que decir... Dejadme pensar, amigos, que ya sé que no estoy a vuestro nivel. Dejadme pensar. Claro, tío, más fuerte, tío. Bien. Esto es más difícil que el ser o no ser. Es el ser o no ser, es el auténtico ser o no ser. Claro, porque es que es lo que te juegas, es lo que en esta cuestión estriba todo lo que ha pasado y va a seguir pasando en este mundo y lo que somos, ¿sabes? Y si vamos a seguir siendo o a dejar de ser. Joder, qué fuerte. Es así. A ver, para la defensa del gnosticismo, ¿qué se puede invocar? La cuestión mítica de la escritura sagrada, es decir, la literatura cristiana es mítica. Es decir, de los 200 autores judíos, paganos, que existen en Galilea, coetáneos a Cristo, de cuyos textos se obtienen, ninguno menciona a Jesús de Nazaret. El propio Filón de Alejandría, que es un historiador coetáneo, no le menciona. El evangelio más reciente, o sea, más próximo a la vida de Jesús de Nazaret, el de Marcos, según el autor Dennis MacDonald, es un hipertexto, es decir, es una refundación de la Odisea de Homero. El evangelio de Juan, una refundación, es un hipertexto que tiene como hipotexto es una refundación de las Bacantes de Eurípides. Los llamados fedatarios romanos como Plinio el Joven, como Suetonio, como Flavio Josefo, ¿no? El testimonio flaviano, todos han sido interpretados por la escuela dominante como interpolaciones y falsificaciones. Pienses en... Pero no es así. No, bueno, yo digo el argumento. Claro, eso es lo que argumentarán algunos. El argumento es, por ejemplo, pienses en la figura de Flavio Josefo, que es cuyo testimonio flaviano se considera el argumento fundamental a partir del siglo IV
de la existencia de Jesús de Nazaret. Flavio Josefo era un potentado, una figura de renombre en el primer siglo de la era cristiana, llamado por sus pares a liderar uno de los batallones de la insubordinación, de la insurrección judía contra Roma. Pues bien, Flavio Josefo intenta conducir estas huestes con tal mala suerte que es apresado y conducido ante Vespasiano. Entonces Flavio Josefo, que había visitado Roma previamente y que sabía que era inútil la resistencia judía contra Roma, le comenta a Vespasiano que su opinión es que el profeta y la literatura sagrada judía se debe interpretar en el sentido de que el propio Vespasiano es el profeta elegido y que él mismo, Vespasiano, va a ser emperador de Roma. Toma ya. Vespasiano. Toma ya manipulación. Tú figúrate la deformación. Claro. Pero vamos, satánica, directamente, satánica. Es decir, el Mesías, lo que indican los textos es que tú vas a ser el Mesías o emperador. Claro, eso es lo que sostiene Flavio Josefo, ante el cual, por estos motivos, el Orígenes de Alejandría... Flavio Josefo da fe de la existencia de Jesús. Claro, ahora voy. Orígenes de Alejandría, que es el discípulo de Clemente de Alejandría, critica severamente a Flavio Josefo por esto, por no encontrar en Jesucristo. Orígenes de Alejandría, estamos hablando del siglo un siglo posterior, siglo II. Critica severamente a Flavio Josefo por esto. Y sin embargo, el testimonio flaviano, el de Flavio Josefo, que se pronuncia en este sentido. Él eres historiador, habla de todos los asuntos de aquellos tiempos e interpola en última instancia un párrafo que dice: en esos tiempos hubo un gran sabio, Jesús de Nazaret, al cual seguían judíos y griegos, y era un hombre, o si es que era un hombre, que decía unas grandes verdades, que murió, que resucitó el tercer día, etcétera, ¿no? Y sin embargo, de esto no arguyó nada Orígenes, que era un severo crítico de Flavio Josefo, y que después la escuela posterior ha descubierto que, analizando palabra por palabra, frase por frase y caligráficamente, que fue una interpolación posterior, que no corresponde a las acepciones, a las interpretaciones en griego de las propias palabras de Flavio Josefo. Para que os hagáis una idea, Flavio Josefo no solo pensaba que Vespasiano era el Mesías prometido por la tradición judía, sino que encima consideraba que el templo de Jerusalén había sido destruido, que esto era lo que más le reprochaba a Orígenes de Alejandría, un apologeta del siglo II, que había sido destruido por las culpas del pueblo judío hacia una gran persona. ¿Quién? Santiago el Justo, a quien se ordenó matar, le lanzaron de un muro, sobrevivió, le lapidaron, sobrevivió y luego le apalearon para que tuviera que morir. Por ese tipo de crueldad fue que Flavio Josefo consideraba. Entonces, ni Orígenes, que era un apologeta cristiano furibundo, rescató nada del testimonio flaviano, que fue interpuesto solo a partir del siglo IV, en el contexto en el que otro gran apologeta, padre de la historiografía cristiana, que es Eusebio de Cesarea, le rescata este testimonio. Para que os hagáis una idea de Eusebio de Cesarea, que es el padre de la historiografía cristiana, Eusebio de Cesarea es un tipo de una fidedignidad, de una credibilidad tan dudosa, que él mismo se sacó de la manga una carta manuscrita de Jesús de Nazaret dirigida a un príncipe, al príncipe de Edesa, que en el siglo IV se había convertido al cristianismo y había dado una gran dádiva hacia la religión cristiana. Como los gnósticos, como el conde tan famoso, el Saint Germain, ¿no? Sí. Pero esas cosas son gnósticas. Voy. Espera, me explico. Porque, si habéis considerado que esto era trasnochado o que no tenía que ver con el tema fundamental, lo que quiero significar es que buena parte de los escolares... A ver que termine ese argumento. Claro, consideran, por ejemplo, estoy pensando en Richard Carrier, si queréis bibliografía a propósito, o en Dennis Claro, pero ¿a qué viene esta bibliografía? ¿Esta bibliografía soporta qué soporta la historicidad de Jesús de Nazaret, que Jesús de Nazaret que no existió como persona física. Todo esto defiende el simbolismo de la figura de Jesús, que es un cuento inventado como todos los paganos.
Sobre O sea, todo que a es un raíz, simbolismo único, o sea, que no es... Claro. a raíz de, Como a el raíz de cuento qué. Horus, como el cuento de Dioniso, Sí. como el cuento, pues esas cosas. Sí. Claro, le quieren quitar su materialidad Tienen- para que sea tienen un igual que los trasfondo otros dioses. místico, Claro. esotérico, pero claro, A eso voy, por eso- quieren eso. ¿Y esto por qué es importante? desrealizar. Eso. ¿Pero por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué intento defender esa Sí, parte? a ver. Porque a partir del año 75 del siglo XX se descubrieron en Nag-Hammadi los... Claro, pero esa es la cuestión. Me vuelves a dar otro dato histórico. Necesito ya la conclusión. que ¿Qué? Jesús de Nazaret es una figura metafórica, que no Meta. existió. A eso voy, que la idea es que no En parte, existieron bueno, ni Pablo claro. de Tarso, ni Jesús de Nazaret, Claro. ni todas las figuras principales del cristianismo, que solo surgió a raíz interesada muy posteriormente de literalistas católicos romanos que decidieron fundar en el momento más declinante del paganismo y en el concilio de Nicea, edicto de Milán, las capitulaciones de Justiniano, etcétera, una nueva religión que había sido cosmológica hasta entonces y que decidieron sellar con fuerza de ley a partir del siglo IV. Es decir, que a todos estos testimonios históricos que estaba intentando dar son que, reforzados por el hecho de los manuscritos de Nag-Hammadi, que el fondo de la cuestión era gnóstico en primer término. Solo quiero finalizar este argumento con esta historia. No, historia no. Teoría. Con una teoría. Esta teoría. Imaginaos, si yo os digo... Eso no es una teoría. No, bueno, es un ejemplo Es que... una exposición teórica, pero venga, cuenta. Sí, a cuenta ver. ese relato teórico. Un relato teórico. Es decir, un joven iluminado que daba lecciones a los maestros, que consiguió 12 apóstoles, que se enfrentó contra los doctores, que fue crucificado, que prometía un reino, el reino de los cielos en la tierra, que fue llamado el Cordero de Dios, que fue crucificado por sus enemistades con el Imperio Romano, etcétera. Vosotros estáis asociando una imagen clara y sin embargo yo estoy intentando hablar de Apolodoro de Tiana. Es decir, que son figuras históricas semejantes, en tiempos semejantes, que albergan la idea de que hubo muchísimas propuestas, que entre los muchísimos evangelios que hubo, los padres de la Iglesia seleccionaron algunos para hacer un constructo, un conglomerado. Los coherentes. Los que guardan coherencia entre sí. Entonces, en ese sentido, en contraposición, yo creo que la figura de Jesús es la figura más históricamente contrastada que se pueda encontrar. 1000 veces más que cualquier emperador romano y que muchas personas de hace 5 o 6 siglos mismamente. Primero están los 12 testamentos más fiables, y todos los testamentos fiables de sus apóstoles, que son personas reales, que se conocen, que los relatos fueron hechos a escaso tiempo, un tiempo mucho más escaso que el que muchos historiadores romanos y de otros imperios hacen de sus emperadores y de sus figuras más solemnes. Entonces ahí están los testamentos más cercanos y de unas personas que dieron su vida por ello, precisamente sacrificadas por el imperio, por aquellos que luego se apoderaron de la doctrina y la pervirtieron y la corrompieron, como ya hicieron anteriormente con la doctrina judía en el templo. Porque, a ver, si los fariseos primeros no se convirtieron en fariseos en Babilonia al volverse gnósticos, y luego no se pervirtieron y corrompieron aún más con los romanos, que eran igual de gnósticos y de paganos. Entonces lo que hicieron básicamente es aprovechar esa figura que está demostrada tanto por los historiadores romanos como por los apóstoles, como por el propio Sanedrín, es decir, tanto por sus seguidores como por sus más acérrimos detractores, está confirmada la figura. Y luego tienes la repercusión de esta figura y todo lo que dijo, esta persona que es Dios realmente, se ha cumplido y se está cumpliendo al pie de la letra exquisitamente. Entonces, ¿qué prueba hay de que no era ninguno de estos iluminados de pacotilla? Que es que la iluminación, de hecho, va de nuevo del luciferianismo. El primer iluminado es Lucifer, que se rebeló, se iluminó por sí mismo contra Dios, y es el Dios, el Sol, el Dios Sol de la Gnosis, es Lucifer, obviamente. Que se alumbró a sí mismo. Claro. Autocreado. Qué fuerte.
Creo que nos hemos ido un poco del tema, amigos, porque no íbamos a hablar de la historicidad de Jesús. No teníamos que haber hablado de eso. Sí. O bueno, ¿creéis que sí? Es que es fundamental porque la gnosis lo que, como te digo, lo que hace es suplantar el judeocristianismo. Está siempre centrado. Primero, antes de esta era, lo hacía a través de los héroes paganos y de sus dioses, que son los ángeles caídos, básicamente. Y ya después, en la era cristiana, como sabe que Dios ya ha girado y ha hecho un movimiento, lo que hacen es adaptarse a ese movimiento, ocultarlo, corromperlo, paganizarlo. Maestros, tengo que deciros que puede haber habido un hombre llamado Jesús que su vida se haya parecido a la de Apolodoro de Triana. Y anteriormente, y Horus, Sí. y Shiva, y todo se parece. ¿Pero por qué? Porque Satanás imita a Dios y lo pervierte. Yo lo veo de otra manera. Yo veo que como la naturaleza de Dios, lo bueno pervive, pues ese acto que iba a ser o podía ser, pervivió en el universo como arquetipo. Pues eso es gnosis, es simbolismo, ¿no? Lo que pasa es que la palabra de Dios es un hecho, es la verdad. Entonces se manifiesta. Si Dios dice algo, se manifiesta. Si lo que dice Dios es que se va a manifestar en 1000 años, se manifestará en 1000 años. Pero eso ya es una realidad desde el momento en el que lo dice. Lo que pasa es que no es una realidad manifiesta hasta el momento en el que se dice que se cumple. Y entonces, pero se cumple, siempre. Aquí nuestros queridos amigos tienen una visión de sí, no. Yo, Claro, desde mi ignorancia, yo creo que hay colores y matices. Me dice Julio que nanay, que eso ya es pecado. ¿Y tú qué me dices? ¿Tú también eres tan decidido? No lo digo yo, lo dicen los textos. Aquí la cuestión es que todo esto hay que contrastarlo con los textos, porque todo en la gnosis se basa en los textos también para retorcerlos. Y los que estamos en contra de la gnosis, porque sabemos que es el satanismo luciferano original, pues entonces obviamente nos basamos en los textos para refutarlo. Sí, pero que esos textos, como dice Adrián, podrían haber sido o creados de la nada o manipulados de algo original. Los textos está contrastado que son primero escritos por los patriarcas, por los profetas, por los reyes. Era su actividad legal, era su obligación y está escrito por ellos. Y luego los otros textos están escritos por los apóstoles, aunque algún apóstol pudiera dictarle, como yo te podría dictar a ti porque no puedo escribir, tengo las manos entumecidas, que escribas lo que te digo y tú lo escribes. Y ya está, y de ahí se ha transmitido. ¿Que ha habido retorcimiento? Por supuesto. ¿Que hay un montón de evangelios gnósticos que son totalmente opuestos a lo que dice la Biblia? Es decir, si la Biblia, si los evangelios, que son coherentes entre sí, dicen una cosa, y luego hay otros 20 que dicen cosas que son opuestas, pues no los puedes incluir porque son opuestas, no son coherentes, son falacias. Y además no es nada contrastable, se han cogido los libros, los textos que son coherentes entre sí y contrastables, históricamente. Entonces, los otros están fuera, por eso son canónicos, porque cumplen un canon. Y los aceptan tanto los católicos como los protestantes, como los ortodoxos, porque son fidedignos, no son gilipollas. ¿Sabes? Otra cosa es que luego, como los católicos, los hayan ocultado y los hayan retorcido. Bueno, también los ortodoxos y los protestantes. Pero la cuestión, otra cosa es eso, que se hayan ocultado precisamente porque gnósticamente la gente no tiene que tener acceso al conocimiento. Y tienes que ser tú el que se lo administre para ser su amo y señor. Entonces, el que administra el conocimiento y sobre todo el conocimiento de la ley y del orden universal es el que detenta el máximo poder. El poder, como detenta alguno, espiritual, temporal y material. Ese es el máximo gnóstico. La forma de presentarse Satanás es como el anticristo. El Cristo de Satanás es el anticristo, que es el rey de Tiro, lo explica la Biblia, Faraón. Que hay muchos tipos de anticristos, pero que hay... No, de los tiempos, ¿es el más anticristo grande o es el arquetipo total? Es el más absoluto, anticristo. O sea, es el arquetípico y casi divino. Sí, digamos que los otros no estaban tan perfeccionados o maleficados como este último. Y este es el anticristo de los anticristos. Ostras. Incluso quien dice que la misma encarnación de Satanás. La cuestión es que, ya te digo, ahí está lo enrevesado de lo gnóstico, ¿no? Si tú crees lo gnóstico, tiras la Biblia a la basura, pero si tiras la Biblia a la basura, ¿de dónde sacan todas sus tesis? Oye, pero recuerda decir eso ahora, Julio. ¿De dónde sacan todas sus tesis basadas en la Biblia?
Sí, pero ¿sabes? lo que yo digo es que Satanás, una vez venido Jesucristo, de la misma forma que limitó antes de que llegase, le puede seguir imitando después de que llegase. Claro, amigos. a Ya ver, está. él sigue imitando, claro, como que el anticristo ha seguido estando. Según el protestantismo, Entonces, el Papa es la claro. representación del anticristo. Y el Papa- Vicarius Christi Dei. Entonces siempre ha tenido una representación. Ahí, a las escaleras del otro día, hermanos. Durante todo el tiempo, durante toda la historia, ha habido una representación de un anticristo. Sí, que ha habido el muchos. Pontifex Maximus. Ha habido muchos. Pontifex Maximus es el título del anticristo. Siempre, durante toda la historia, suele haber presente un anticristo. Pero el de los tiempos finales, pues es el de los tiempos finales. Pero El claro, último. pero no solamente es el último, sino que tiene otras características que tal vez dicen que puede ser el mismísimo Satanás. Sí. Vale. Si tú miras todas las Comentad religiones, eso para que- todas las religiones tienen las religiones públicas son la parte exotérica, ramas exotéricas del gnosticismo, que es lo esotérico. Entonces todas las religiones en el fondo están unificadas en lo mismo. Si tú miras los símbolos, de hecho lo puedes ver, le ponen al judaísmo la estrella de David, al cristianismo católico la cruz y al islam la media luna. Todo eso son, ¿cómo decir?, símbolos que a su vez son parte de una tecnología. Son símbolos que representan astroteológicos y demás, que representan a los astros, pero que a su vez también representan formas de tecnología de condensadores, de generadores, de energía libre y demás, ¿sabes? Es decir, que tienen un conocimiento por detrás, que ocultan también de la forma del mundo y de estas cosas. Entonces, por detrás es una misma religión. La gnosis es el trasfondo de todas las religiones paganas. Opuesta, y lo que hacen, como decía Oso lo decía, ¿no? Que la ciencia venía a... que es un gnóstico también, pero decía, en ese sentido, los gnósticos tienen momentos reveladores y de honestidad. Que la ciencia venía a robarle el conocimiento a Dios. Y es lo que hace, de hecho lo que hace la ciencia es robarle el conocimiento a Dios, pero robárselo porque nos lo roba a nosotros, lo oculta, ¿no? Ellos tienen la gnosis y practican el ocultismo, de tal manera que para ocultar la verdad nos cuentan mentiras, que si la Tierra es una bola, que si evolucionamos del mono, que si los dinosaurios, que si la pandemia y los virus, que si... Así es, y ellos saben la verdad perfectamente porque precisamente diseñan las situaciones y controlan al mundo a través de esa gnosis, ¿sabes? Que por supuesto no comparten, porque como ya decía entre soldados romanos, ¿no? Cuando dice que descubrió un centurión a un soldado contándole sobre el tema del trivium y demás, y las leyes romanas a un esclavo, a un gentil, por así decir, y le amenazó con la muerte, que si sigues hablando de estas cosas... Te hago un consejo y te matamos, vamos. Venga, Entonces, eso es la gnosis. Réplica de lo que... vale. Bueno, sí, vale. Entonces, claro, hemos tratado aquí asuntos muy sensibles, historicidad, relatos similares, concurrentes, etcétera. Yo, invocando Nag Hammadi y todos los evangelios que surgieron allí, Judas, Dídimo Tomás, el de Felipe... todas estas herejías. Por ejemplo, Sí, Nag Hammadi en el contexto bíblico. Pero un momentillo. En el contexto histórico, eran una secta, digamos, peregrina, por así decir. No tuvieron contacto con Jesús ni nada de esto. Es decir, pueden contar, claro, tenían la tradición, pero era una secta judía así extemporánea, tampoco... Fenomenal, porfa, termina tu argumento. Claro, a ver, lo que intento significar es que la idea de la gnosis que teníamos hasta el año 75, en el que fueron traducidos al inglés los manuscritos de Nag Hammadi, todo ese rollo de papiros y textos de la época de Jesús de Nazaret, en el que se muestra una idea diversa de la oficialidad cristiana, es muy importante. ¿Por qué? Porque hasta entonces solo teníamos la idea del gnosticismo que ofrecía los apologetas del cristianismo, Orígenes, lo que ofrecía Clemente de Alejandría, etcétera. Todos los judíos altamente cualificados, que habían escrito la Septuaginta ahí en la traducción al griego de todos los textos sagrados judíos, interesados de parte en defender el cristianismo.
¿de acuerdo? El cristianismo que después se consagró en Nicea, el cristianismo que conocemos. Los escritos de Nag Hammadi, ahora esto se va a replicar. No es el cristianismo, porque el cristianismo se consagró con Jesús y los apóstoles. Lo que luego oficializan es la religión del imperio. Es ese gnosticismo de nos vamos a vestir de cristianos para seguir nuestros cultos. Vamos a contarles otra vez mentiras sobre el cristianismo y nosotros vamos a seguir practicando nuestra gnosis y a seguir teniendo nuestros adeptos y nuestras escuelas de misterios, de las que luego proceden la masonería y el rosacrucismo y demás. Entonces eso ya no es el cristianismo, eso ya es el anticristianismo, realmente. Okay. Ahí está, ese es lo que se llama el cristianismo alejandrino en contra del bizantino. La iglesia de Alejandría frente a la de Bizancio. Bizancio seguía pues la doctrina de los apóstoles, mientras que la alejandrina era el gnosticismo, las tradiciones gnósticas mezcladas con... Y la iglesia católica se volcó por Alejandría. Prueba de que es lo que se ha ido llamando cristianismo, que no es más que catolicismo gnóstico. Claro. ¿Por qué mencionamos tanto Alejandría? Porque había en Alejandría, en la época de Cristo y posteriormente también, por supuesto, una comunidad judía muy importante que era erudita, pero hablaba en griego. El griego era la lengua franca de aquella época. Y todos los textos sagrados, incluyendo el Evangelio de Marcos, fueron escritos en griego. Lo que vengo a significar con esto es que incluso los textos más inmediatos, que pueden ser las epístolas de Pablo, muchas de las cuales se han impugnado por no ser provenientes de la letra, del puño y letra de Marcos, de Pablo, se han impugnado por eso, vienen de parte de gente que jamás conoció a Jesús, como Pablo de Tarso no conoció a Jesús nunca, y él no lo dice así. ¿No? Él vio a Jesús a través de revelaciones, de ensoñaciones, de sueños. Y Marcos escribió en un tiempo en el que se consensúa, está consensuado en torno que se escribió en torno al año 90 después de Cristo, ¿verdad? En una época en la que es más que probable que una persona que hubiera vivido la época de Nazaret ya habría muerto en aquella época. Es decir, que son fuentes secundarias. Entonces, como eso he comentado, Filón, son elucubraciones, porque la realidad es que todo esto está contrastado históricamente por la gente más erudita y más, ¿sabes? Lo que pasa es que obviamente se trata, y esto el Vaticano es quien financia a muchos de estos escritores como Torrens y demás, ¿no? Para que precisamente siembren la duda académica y puedan dar pie a la difusión de la gnosis y de las teorías nueva era y de todas estas cuestiones. Pues está diseñado, es profeso para ello, pero cualquiera que se ponga a investigar históricamente puede contrastarlo. Yo qué sé, tienes César Vidal mismamente, da un montón de argumentos históricos y tiene escritos, pues no sé, más de 10 libros sobre todas estas cuestiones, dando argumentos académicos, históricos y científicos del máximo orden. Son muchos miles de páginas y no es el único, es decir, es uno de los decenas o cientos que puedes encontrar que confirman lo mismo. Pero claro, también tiene que haber, como siempre, pues la contraparte para sembrar la duda, obviamente. Bueno, aquí tengo que decir que el otro día había un programa de Francisco Gijón, el blog, que es cristiano, no sé si le conocéis. Pues tiene un blog llamado La Alta Noche y el otro día había uno de sus vídeos, que es reciente, y en el que habla sobre la bibliografía respecto a Jesús. Entonces, él da muchos libros que yo los menciono aquí por si alguien quiere conocer libros que refrendan la existencia de Jesús. Pero vamos a ver, que vamos a poner ni para ti ni para mí. Vamos a poner que Jesús existió, pero que o no fue tan Dios como dice ser, o fue de una clase diferente, o fue un hombre que no fue Dios, sino que tenía buena suerte, o lo que sea. Vamos a centrarnos en eso. Porque vosotros existió al 100% y solo así, o si no, no existió. Creo que estamos aquí en estas dos tesituras. Yo estoy en la media. Yo estoy en la media, amigos. Yo estoy en la media. Porque no eres frío ni caliente, sino tibio, te escupiré de mi boca. Es decir, es que no hay término medio. La Biblia lo dice, no se puede servir a dos señores. Entonces, si no confías en uno, estás sirviendo al otro. ¿Sabes? Es así.
No hay término medio. Y esa es la cuestión. Es decir, la gente tiene que elegir. Y para elegir, más vale que elija bien y que se documente e investigue bien el tema porque le va la vida en ello, la vida eterna. Si no cree en eso, pues igual debería de investigar a ver si puede ser que sí o puede ser que no también. Entonces, así es la cuestión. La Biblia invita a eso. Tenéis que investigarlo todo, tenéis que escrutarlo todo para distinguir lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso. Entonces, eso es el castigo cuando dice al hombre, trabajarás con el sudor de tu frente. No es el de tu lomo, es el de tu frente, es decir, te vas a tener que romper el coco. ¿Tú te crees que sabes lo que es bueno y malo? ¿Que has comido del fruto del árbol del bien y del mal? Pues venga, a ver cómo sabes lo que es bueno y malo. Yo te lo digo, yo por si acaso, como el malo no soy yo te lo dejo aquí contado y escrito para siempre. Y tú luego lo compruebas, no, o crees lo que te dé la gana, porque te he hecho libre. Así que disfruta de tu poder. La libertad es un poder que implica una responsabilidad. Yo voy a meter aquí una pequeña idea que tengo. Julio, por favor, no me interrumpas, por favor. Entonces, ha estado contando antes Julio, no me interrumpas, Julio. Tranquilo. Estaba diciendo antes Julio que Dios había sido tan bueno y tan generoso pedagogo para salvar al hombre o para enseñarle al hombre una forma de vivir que le condujese al bien y a la santidad. Él se lo concedió porque le quería dar esa libertad y esos placeres, claro que sí, pero sobre todo el placer de la libertad, amigos, el placer de la libertad. Espero que lo que he dicho no se salga mucho de esto. ¿Tú qué dices? Ha herido mis susceptibilidades, eso que has dicho ya. Eso que has dicho ya me ha herido ya. Que es broma. Cuenta, ¿qué piensas de lo que he dicho? No, que sí, que es obvio que el Dios creador de este mundo nos ha concedido arbitrio, libertad y que es uno de nuestros bienes más sagrados. De hecho, hablando del culto a Saturno, recordemos que la libertad se medía en tiempo. A propósito del culto a Saturno, y que los ciclos solares anuales se medían en monedas de oro y los ciclos mensuales en ciclos lunares monedas de plata. Es decir, que es obvio que es pagano todo, porque de pagus. Todo es de pagus. Para ellos todo es de pagus. Es así. A mí esto lo que me trae a la mente es esta típica cosa que dice la gente: si Dios es tan bueno y es verdad, ¿por qué no viene a salvarnos y permite que pasen tantas cosas malas? Pues porque te ha dado libertad. Y eres tú el que la malogra y no la utiliza, y la utiliza malamente y egoístamente, y entonces se crean todas estas maldades. Y precisamente por eso lo que va a hacer Dios es juzgar quién es de los suyos, quién es bueno, justo y hace las cosas buenas. Y si no te da libertad, ¿cómo va a juzgarlo? Si te manipula, si corta las cosas. Además se trata de eso, todo esto se trata de distinguir quién le reconoce y hace el bien en consecuencia y quién no y hace lo que le da la gana y el mal en consecuencia. Siembra el caos en vez del orden justo. Entonces, por eso Dios no interviene, porque es bueno y justo, te da las instrucciones, te dice cómo seguir el camino, te dice cómo salvarte, te lo deja todo escrito, hechito, y tú pasas olímpicamente y vas a tu puto rollo. Eso es una acción de un Dios bueno, que quiere sus obras, que se lo deja claro. O sea, claro. Yo os hablo desde la duda y del desconocimiento, pero que esa idea me parece acertable, porque un Dios, para ser rezado y venerado, tiene que ser adorado y querido. ¿Y qué más puede hacer un Dios por su criatura que transformarse en su criatura y pasarlo mal igual que lo pasa su criatura? Que al final es lo mismo, una y otra vez, convertir a Jesús en un gnóstico más, en un maestro iluminado más, cuando Jesús es el maestro. Es decir, es que solo hay un maestro. Cristianamente, bíblicamente, solo hay un maestro. Es el magister, el superior en conocimiento máximo. Luego los demás son ministros, los que profesan, adquieren ese conocimiento y lo profesan, lo enseñan, ministran, administran, gestionan, reparten. Pero no hay ningún maestro más que Cristo, desde un punto de vista bíblico. ¿Y el Antiguo Testamento? ¿El Antiguo Testamento qué? ¿Qué opinas del Antiguo Testamento? Estamos hablando todo el rato del Nuevo Testamento. Pues es que es todo un corpus, es decir, es como es una obra en dos tomos, por así decir, el Nuevo y el Antiguo Testamento. El primer testamento, en la Torá, lo dice la palabra, es la instrucción. Es decir, por un lado, una instrucción es el registro escrito de un proceso judicial, y por otro lado, una instrucción es un manual,
cómo hacer las cosas. Así que eso es el Antiguo Testamento. Y a su vez, lo que cuenta el Antiguo Testamento es los hechos que han de venir con el Nuevo Testamento, con la venida del Mesías y la resolución del conflicto. Y eso luego se da con el Nuevo Testamento, que es la confirmación del Antiguo Testamento y la exposición de la resolución y de hecho el cumplimiento, porque lo que pasa es que Jesús cumple con la promesa del Padre, el Hijo cumple con la promesa del Padre en el Antiguo Testamento y viene y se sacrifica. Y entonces ya está cumplido, es decir, ya ha recuperado la posesión. Lo que pasa es que Jesús dice, hay un periodo de tiempo desde el cumplimiento hasta la ejecución. Y en este periodo de tiempo tiene que haber gente, tiene que reunirse mi pueblo, más de mi pueblo, porque hay más almas todavía por encarnar en este mundo y por ser salvas. Y por ser condenadas también, o lógicamente, en consecuencia. Entonces, pues da ese periodo de tiempo. Y en eso es en lo que estamos. Vale, muchísimas gracias, Julio. Yo quiero pedir un poco de disculpas a Adrián porque antes le he dicho que a qué venía a dar tanta bibliografía. Pues claro, es que la cuestión lo requería, claro, por supuesto. Porque estábamos hablando que era primero, si el gnosticismo o el cristianismo, tal. Y entonces, claro, había que remitirse a cuándo se mencionan esos términos por primera vez, ¿no? Claro, sí, por eso yo quería significar la casi total ausencia de remisiones a la figura de Jesús de Nazaret coetáneas a él, que todas, o sea, el texto más primordial. ¿Pero en qué te basas? ¿Dónde has leído eso? ¿Te has leído algún libro? Sí, claro. En el varios. Talmud, Me imagino que vale. Claro, varios. O sea, básicamente el Talmud, que más fiel que el Talmud, que es un registro judicial llevado en tiempos y de tal, y que ponen a parir a Jesús. Amigos, yo en este punto yo creo que tiene razón Francisco Gijón, que hay mucha bibliografía que está a favor de la existencia de Jesús. Entonces, vamos a dejarnos de ese tema de la bibliografía, porque hay que contrastar bibliografías, y entonces esa cuestión la dejamos para luego, Claro, ¿sabes? Este es un tema, Eso... digamos, que se pueden dar ideas y entradillas a la gente, pero luego es cada cual el que tiene que tomar la iniciativa en investigar y en ver que si hay pruebas o si no, en que se decanta cada cual. Pero a mí me gustaría llevarlo más al plano teórico. Y entonces, ¿a ti qué te parece, Adrián, la idea de que Dios, para demostrarle su amor a los seres humanos, se transformase en hombre y sufriese lo que un hombre y viviese lo que un hombre? Entonces, ¿qué te parece eso? ¿Te parece bello? ¿Cuánto de bello dentro del gnosticismo? ¿Cómo lo ves tú? ¿O si tú eres gnóstico? Sí, a ver, a mí me parece muy bello, evidentemente. A ver, a mí me parece que eso está expresando lo que todo hombre ha venido a aprender en esta encarnación, y ha venido a aprender la sabiduría del sufrimiento escorpiana y la sabiduría de la pérdida y la muerte y resurrección de Piscis. Es decir, pero es una enseñanza exclusivamente cristiana, es decir, la gnosis no la enfoca así. Sí, hombre, para la gnosis Cristo no es Dios. Es que hay muchos tipos de gnosis. Para la gnosis, o sea, Cristo es una eso, ya para la gnosis ya no es Dios el que encarna y sufre como un ser humano, porque no es Dios, Jesús no es Dios. Claro. A ver qué dice Adrián. Claro, Jesús es según el gnosticismo, es un anagrama y una alegoría de la encarnación de la espiritualidad, es decir, del recorrido alegórico del sol, es decir, de la redención, del camino de la redención, la verdad y la vida terrenal, y por lo tanto es un camino que la propia figura de Jesús alegoriza, pero que tiene muchos parangones, entre otros, cuando se mira en términos arquetípicos la propia historia de Jesús y otras tantas, es lo que nos depara a cualquiera que hayamos nacido aquí, encarnados bajo Saturno, es decir, en el tiempo, y que todas esas proezas y esas vivencias, es decir, ser emprendedores, ¿no? Acumular y prosperar, Tauro, la metáfora de Dios de sembrad en suelo sólido y crecer, multiplicaros, templar las tentaciones de la mente, Géminis, ¿no? Lo que hace Jesús, que logra sofocar a Legión. También templar las tentaciones de la emoción, lo que hace en Virgo. A Jesús aplaca las aguas, dice a los vientos de las emociones, paraos. También redescubrir que en el fondo de vosotros, aunque os sentéis tentados de decir que sois vosotros, sois una unidad, provenís del Padre, en Leo. Eso lo han hecho todos los grandes héroes. Después en Virgo, en decir,
no estéis desgraciados, no os encumbréis en que sois vosotros, porque también sois una estructura, sois varios, cuidad de los vuestros. Es decir, y signo a signo, todos, vais a tener que perder, vais a tener que extinguiros, vais a tener que declinar en favor de vuestros hijos, vais a tener que sufrir, vais a tener que experimentar un calvario. Esa es la historia de Jesús, es la historia de todos los seres humanos. Los seres humanos que se han iluminado. Por eso ha tenido tantas... el cristianismo no es una historia revolucionaria. Esto lo hago aumentando, mira, hablando de bibliografía, a un gran autor, arqueólogo peruano que se llama Iván Antenaza. Es que descontextualiza totalmente la figura de Jesús. O sea, os comento. A ver. O sea, este señor comenta una cosa muy evocativa, y es que el cristianismo no es una ideología revolucionaria, es decir, no es la historia de un hombre que obraba milagros y sus superamigos al modo de los Vengadores, ¿no? que vienen aquí pues todos deificados y obran milagros y entonces convencen al mundo de que esto es un viva México y viva la vida y viva la redención, sino que es una historia que se va fraguando lenta y trabajosamente, históricamente, con 1000 corrientes que van sumergiéndose y van imbricándose en un mensaje que a la postre va teniendo configuraciones, pues en la época medieval son el grial, que va teniendo configuraciones más renacentistas y más evocativas y más humanísticas en el Renacimiento, que va teniendo evocaciones más revolucionarias, y que hoy día incluso esa historia se nos cuenta pues con manos del propio Superman, el hijo del sol, que obra milagros, que se sacrifica. Pues vosotros vais a ver Superman hoy día la historia, y es un hombre que se sacrifica y muere por la humanidad intentando redimirla. Es un Cristo gnóstico, es un falso Cristo, es un anticristo. Es decir, es siempre la idea contrapuesta. Por ejemplo, eso que decías, lo que hace es destruir el cristianismo y atacar y tratar de destruir a Dios. Por ejemplo, esa preciosa idea de que Dios se convierte en hombre para experimentar nuestro sufrimiento, y a diferencia del resto de los hombres y de ese arquetipo gnóstico de que es como todos nosotros, no, porque nosotros somos pecadores. Él no ha hecho nada mal, no ha tenido una sola falta en su vida, ha sido perfecto y sufre como no sufre nadie, con la máxima injusticia. No como un hombre mucho más superior al hombre, y por supuesto hace milagros y todo lo demás. Incluso cuando echó a los... Pero ahí lo que pasa es que, como te digo, el gnosticismo destruye completamente, porque no es Dios. Ya no es Dios, entonces ya toda esa belleza se va a tomar por saco. Y lo convierte en un tipo más, y lo retuerce y lo deforma y lo utiliza como él quiere para vender sus ideas retorcidas y falsas de lo que es la vida, que en realidad son la muerte, porque en realidad en el fondo el culto gnóstico es el culto a la muerte, porque ellos tratan de conseguir, como decía antes, lo que dice el cristianismo, que es que Dios te promete devolverte la vida eterna si tú eres justo y eres bueno, como Jesús, por ejemplo, que es el mejor ejemplo. Lo que hace el gnosticismo es tratar de robarle la vida eterna a Dios. Cree que le puede robar la vida eterna a Dios y conseguirla por sus propios méritos, por sus propias artimañas, venciendo a Dios. Y lo primero para vencer a Dios es denostar a Dios, humillarle, retorcerle. Entonces eso es lo que se dedica a hacer, y ponerse ellos como dioses, porque ellos son los que saben. Sus sacerdotes, sus iluminados, sus maestros son los que valen frente al maestro, el maestro al que no paran de citar y de retorcer, de satanizar. Entonces eso es, en el fondo, la gnosis en la que se basan todas las religiones paganas, incluso las que se dicen judeocristianas. Vale, pues vamos a hablar de varias clases de gnosis, por favor, porque imagino yo que habrá varias clases. Entonces, las más significativas, Adrián, por favor, ¿cuáles son las más significativas para que vayamos tocando cada una de estas y definiéndolas y a ver cuáles son sus características? Dale. Sí, la gnosis hay que entender que varía por razón de la cultura, por razón del origen, por razón de la etnia. Es un concepto de revelación y pretende ser una ciencia, no una fe, sino un conocimiento profundo a propósito de la espiritualidad subyacente. Por eso una de las gnosis más importantes es la de los cultos mistéricos. Pero efectivamente existía otra gnosis egipcia que se basaba en la procedencia de la Madre Eterna. Yo la he estudiado y conozco bien la gnosis, he estado metido en la gnosis. La gnosis en escuelas gnósticas. La gnosis es el conjunto de las ciencias ocultas: alquimia, astroteología, cábala, hermetismo, misticismo. Todas estas cuestiones que son técnicas de control mental y de seducción espiritual
de la psique humana y del interés espiritual humano. Entonces, la gnosis es eso, básicamente el conjunto de... Tú lo sabes también, de hecho lo habéis tratado en todos vuestros tratados, habéis ido a alquimia, habéis ido a tal, ¿sabes? Porque Sin duda. eso es la gnosis, el conjunto, es como... Pues eso, igual que dentro de las religiones también tiene sus partes, de hecho la gnosis es que es toda la religión. No, pero hay gnosis que aunque tengan algo en común se oponen a otras cosas. Eso es lo que yo quiero hacer. Quiero ver un esquema y que tú me des tu opinión sobre cada una de ellas en específica, o sea, sus detalles. O sea, en vez de comentar cuadros de Kandinsky o de Picasso, no. Vamos a hablar de de sus detalles, de sus matices, que eso es lo que me interesa a mí. Entonces, por favor, haz así un esquema. La gnosis es como el arte. Sí, pero espera. El arte tiene ramas, tiene la parte pictórica, tiene la parte escultórica, tiene la parte dramática, ¿no? Interpretativa, tiene la parte musical. Pues la gnosis es igual, porque es un arte, también se llaman ¿no? artes ocultas, ciencias y artes ocultas. Entonces, básicamente ese es un conjunto de conocimientos y de ramas estructurados para engañar espiritualmente. Por poner un ejemplo Venga, por favor. concreto. Venga, dale. Que tengo que ir. Dale. Por poner un ejemplo concreto, la gnosis que se aprendía en los templos de iniciación, en los templos de conocimiento, pues como pudieran ser Eleusis, Delfos, etcétera, era un viaje iniciático, por eso se llaman también los templos iniciáticos, y tienen sus parangones en todas las historias arquetípicas de héroe, ¿no? Que comentaba Julio hace un momento. Todas las sociedades secretas, como bien dice Julio, tienen su elemento de iniciático. Véase el parangón que existe con el proceso ritual madurativo de la personalidad humana y el proceso ritual iniciático en estas logias, en estos cultos, que pretenden que el alma es parte de un estado de perplejidad e ignorancia y que se va purificando al cabo de ciertas lecciones. Por ejemplo, vamos a pensar en una gnosis específica, la gnosis de Hércules y sus 12 trabajos. El Hércules es Hay diversos enfoques, igual que cuando te metes en las diferentes logias, pues unas, pues yo qué sé, tienes el rito escocés o tienes el rito de York, y entonces pues tienen sus pasos y tal, pero todos son escuelas gnósticas, como pasaba en Egipto también. Estaba pues la escuela del ojo derecho y del ojo izquierdo, y a su vez pues la de Hathor, la de Luxor, entonces eran diferentes escuelas, como las universidades, como ahora tenemos Oxford y Cambridge y Georgetown, pues es exactamente lo mismo, si es que seguimos viviendo, el mundo es gnóstico y está dominado por el gnosticismo. Por eso el mundo es satánico, porque es gnóstico, fundamentalmente. En ese sentido, en contraposición al cristianismo, lo que hace es que uno entiende, estudia la palabra, entiende lo que supone ello, y entonces se convierte al pacto. Lo que haces es un pacto de cumplir la ley. Simplemente yo acepto que Jehová es mi Dios y que Jesús es mi Salvador, y para dar fe de ello vuelvo de hecho a la ley de antes de que el mundo cayera y nos rebelásemos, y todo el tema de la caída de Satanás y todo el tema de la caída del hombre. Vuelvo a la ley, que son los mandamientos, ¿sabes? Voy a hacer las cosas bien, y entonces a partir de ese momento, y una manera de hacerlo es con el bautizo. Uno se bautiza, se limpia en inmersión, y entonces queda limpio, y a partir de ahí se comporta. Si lo hace bien, y si no, pues Dios lo juzgará como juzgará a todo el mundo. Es decir, tampoco va a hacer distinción. Si uno hace todas esas cosas y luego sigue haciendo el mal y que sigue adorando a falsos dioses y viviendo materialistamente o lo que sea, pues igual, y le juzgará como a cualquier otro pagano, por así decir, incluso peor, por mentir. Así que esa es la distinción. Todo el mundo, toda la historia del mundo estriba en esto. Es decir, siempre ha habido un pequeño grupo de personas que han defendido la verdad original, ha sido perseguido por el imperio, que ha seguido doctrinas y ha fundado imperios en base a estos conocimientos gnósticos, que ha agrupado a jerarquías de élites que a su vez han dominado y controlado la sociedad gnósticamente, engañando al pueblo, tomándole el pelo, mientras ellos sabían cómo le estaban engañando y tomando el pelo, lógicamente, ¿no? Porque el ladrón sabe que te está robando y el mentiroso sabe que te está mintiendo.
Pues así es. Pero luego lo que pasa en la gnosis, cuando tú avanzas, dices, cuando empiezas no puedes hacer esto ni lo otro y lo de más allá. Pero cuando avanzas y tienes un grado más, hay excepciones, como pasa con los fariseos. O sea, es decir, los judíos tenían que seguir la doctrina de la Torá rígidamente, pero una vez se vuelven gnósticos en Babilonia, ya montan sus propias leyes y hacen excepciones. Sí tal, sí cual, ya tienes, esto en realidad dice que es esto otro más allá de lo que tal, pero no, si ya tal, no, ¿sabes? Y así es como se juega con el doble rasero, la relatividad, el relativismo moral. Y es constante. Y a medida que más avanzas en los grados gnósticos y más subes en esas sociedades, más relativismo moral, claro, a tu favor, porque has jugado para ellos. Entonces, así es como se controla el mundo gnósticamente, astutamente, satánicamente. Amigos, ya estamos grabando y bueno, vamos a dar ya fin a este debate que ha sido impresionante. Esto no lo veis en ningún canal, amigos, en ningún canal. Y yo como editor y como aquí productor. Sí, no es un debate muy habitual. Sí, entonces estoy muy contento de que ya hemos hablado de estos temas. O sea, si es que podemos estar hablando muchas horas. Esperemos que este debate haya aclarado algunas cuestiones. Las que no se hayan aclarado sobre la cuestión. Sobre todo, invitado a que hagáis por aclarar las que se han presentado. Claro, las que preguntas o comentarios que queráis formular sobre este tema, que sobre el título en concreto, porque vamos a ir capítulo a capítulo, detalle a detalle. Esperemos que no nos hayamos salido mucho del tiesto del capítulo o del título, porque esto tiene muchas raíces y profundas y no se pueden contener casi en tiestos. Entonces, en diferentes programas iremos haciendo estos debates y iremos haciendo estos debates. Y espero que lo paséis tan bien como me lo paso yo, porque es que yo me lo paso fenomenal. Pues ¿sabéis lo que es fenomenal? Fenomenal es fenomenal. Ahora vamos a ir al cine a ver la película Dune en el cine más grande de todo Madrid. Sí, o sea, y de España, Kinépolis, sin duda. Y de España, amigos, o sea, lo vamos a flipar. De Europa. Imaginaoslo. Cines grandes para tíos grandes. que viene del mito de Europa, que yació con Zeus en forma de vaca, etc. Bueno, oye, quiero decir, que espero no haber parecido una persona con un tipo de lesión medular cuando he hablado entrecerrando los ojos, porque mucha gente ha pinchado, oye, Adri tiene un problema cognitivo. No, es que estoy hiperestimulado, lo que dice Julio es muy potente, yo asiento. Quiero decir que yo idolatro a Julio, le idolatro, valga la blasfemia. Ya quisiera yo para mí su cociente intelectual, su claridad de discurso, y que esta oposición es meramente académica, que Julio y yo somos buenos amigos, que nos queremos mucho. Sí, de hecho lo comentábamos, que esto es lo bueno, poder hablar de un tema tan confrontado, porque a ver, esto es la esencia de las guerras y de todo en este mundo, claro, o sea, y poder hablarlo amistosamente, pues es algo bastante exclusivo también. No inclusivo. No es muy habitual, ¿no? Pero fijaos que yo creo que Adrián, desde su punto de vista gnóstico, da fe o da hecho de que pueden existir gnósticos que sean favorables al cristiano y que no tengan maldad alguna, como mi amigo Adrián. Entonces, yo no creo que Adrián tenga ninguna maldad, por supuesto. Es un oxímoron. Realmente el cristianismo gnóstico es un oxímoron, pero paradojas, el mundo está lleno de paradojas. Sí, vamos, yo soy de la escuela, ¿cómo decirlo?, de hermetismo cristiano, o de, efectivamente... Claro, sí, yo he seguido también esa línea, yo estudié a Gurdjieff, está en una escuela del Cuarto Camino y todo el tema. Pero luego ya le he visto las orejas al lobo cuando he seguido por esos lares. Y por eso Julio te interrumpe, porque no quiere que caigas por los mismos lares. Claro, yo quiero advertirte a ti, al público, pero también tengo que ser ecuánime y no parecer un puto fanático. Porque es lo que pasa luego, que luego toman a los cristianos por jodidos fanáticos, que es verdad, que es que luego, y esos tampoco son realmente cristianos, hacen muy mala prensa porque no son buenos cristianos. Nadie piensa que seas fanático en absoluto. Fanático. Intento alternar y en términos pacíficos y encima desde el amor que profeso a Julio y mi reconocimiento a su cociente intelectual y sus maneras, el bagaje intelectual doxa, etcétera, que luego con amor, con una doctrina paralela que pretende ser también cristiana en sentido gnóstico, etcétera, pero que sí, que incurre en contradicciones con las líneas dominantes, etcétera, que se basa en mis propios estudios. Por eso, ojo, y quería hacer como cabo final esta aclaración de que, para que veáis que se
pueden tratar estos temas que no sea de la manera como trató Eusebio de Cesarea a Arrio, tío, clavándole un puñal por la espalda, esperando que terminara el cónclave para, bueno, aquí conspirando todos aquí los padres de la Iglesia, no, sino que se puede hablar de estos temas espirituales y profundos sin puñaladas ni aspavientos. Yo por mi parte digo que como además, sé casi nada... Dice, ama a tu enemigo, aunque fueras mi enemigo, ¿no? Que en este caso personalmente no lo eres, pero tu posición o la posición gnóstica claro. es la diametralmente opuesta a la mía. Yo no tengo por qué odiarte ni tener nada en contra tuya, prueba de ello de que somos amigos. Sin duda. Claro, entonces, Sin duda. yo personalmente, yo os he entrevistado a los dos y he aprendido mucho de vosotros. Pero y la verdad es que no sé yo exactamente, si Dios decidiese entonces no tendría yo libre albedrío. ¿Qué te crees? ¿Que no estoy, Tú también, que no estoy atento? ¿Que no estoy atento cuando hablas o qué? Digo que eres el que tiene la última palabra, pero ahora sigue, que la tienes tú. Y que yo estoy escuchando a los dos y son amigos míos y les tengo mucho aprecio y aprendo mucho y sé que sus posiciones son diametralmente opuestas. Entonces, a mí pues dado que Julio dice que los que mandan son gnósticos, y pues vamos a ver sus múltiples maneras de hacer, o sea, para destruir sus mentiras, o sea, para hacer un esquema de sus mentiras. Pues ya lo has visto, pandemia, Sí, pero más para que lo... evolucionismo, Claro, pero aquí para que lo... política de género. Sí, pero ya me refiero ya a niveles ya conceptuales de raíz, o sea, los fórmula. Exactamente. Entonces vamos a la Sacamos fórmula. la ecuación del gran engaño. Claro que sí, tenemos que plantearnos este reto y yo creo que es digno de nosotros. Entonces a ver si les podemos ofrecer a ustedes una ecuación de este tema. Comentaristas, los que podáis y queráis, hacednos un esquema, un croquis, o sea, daremos un premio al mejor croquis. Pues no sé, ya no se nos ocurrirá algo, un paquete de tabaco, yo qué sé, cosas así. Sí. Entonces, el que haga el mejor croquis, amigos, un premio, yo qué sé, algo bonito y hermoso y memorable. Perfecto, genial. Una invitación a que lo hagan, claro. Amén. Ay, amigos, esto es maravilloso. Estamos aquí tomando el aire a las afueras de Madrid y ahora vamos a ver la película Dune y después vamos a comentarla. Vamos a estar 45 minutos de ópera musical y después vamos a salir y lo vamos a pasar fenomenal. Y así que os animo a vosotros, espectadores, a que hagáis algo parecido, o sea, algo tan sublime como lo que estamos haciendo nosotros, sin caer en ningún tipo de idolatría. Pero, coño, para que hacer cosas divertidas, entretenidas, superiores, yo qué sé, sublimes. Aprended esa palabra. Bien, pues nada, hasta la próxima. Disfrutad. Amén. ¿Qué me dices tú de la sublimidad? Porque, como decía antes Adrián, Cristo, ya sea como lo ve Julio, como lo ve Adrián, Sí. es lo máximo que puede hacer un Dios. O sea, a ver si lo entendéis, amigos. Es lo máximo que puede hacer por un ser humano. Sí. Lo máximo. ¿Tú qué le pedirías a Dios? ¿Qué cualidades le pedirías a Dios? A tu Dios, para que existiese. Ojalá Dios, que exista un Dios como este. Pues no me digas que Dios se convierta en hombre y viva como un hombre y padezca como un hombre en grado sumo o muy grande, pues no sé, eso es... Por ti, para que tú puedas ser salvo, porque si no, no vas a poder volver a tu gloria original. Porque tienes libre albedrío, porque si no tuvieses libre albedrío no te tenías que preocupar de esos problemas. Porque sabe que por ti mismo, dado lo fuerte que es el enemigo y sus engaños, no vas a poder. Entonces necesitas a alguien, un apoyo, y ahí está él, que hace el máximo y el sumo esfuerzo y sacrificio para que tú puedas serlo, si en tu libertad eliges serlo. Claro, y Porque tú... te da la libertad, no te fuerza tampoco. Y según te lo pone meridiano, según Julio, y te lo pone también, o excluyente o no excluyente, no lo sé, pues con otros caminos, como por ejemplo el camino del zodiaco. Como decía Adrián, para traer a la memoria lo que ha dicho Adrián también, que también le he estado escuchando, es que el camino del zodiaco que empieza en Aries y termina en Piscis es casi como la vida de Jesús, las etapas que pasa. Pero como una cosita más, pero hay otras historias que empiezan en Leo y terminan en Virgo, yo qué sé, o sea, que empiezan en otro signo, o sea, que no tienen por qué empezar en Piscis, digo yo, ¿no? No, de hecho, hay dos de los evangelios empiezan en Aries y dos empiezan en Capricornio. De hecho, el de Marcos sabemos que empieza en Aries, pero el de Juan empieza en la que es el bautismo, pero luego otro que empieza en la natividad, que es en el pesebre, Sagitario, pues un caballo, de hecho, lo que nace en un pesebre es el Sagitario, ¿no? El caballo. Y comienza en la natividad, en ese momento de muerte y resurrección del Dios, y Vuelta al simbolismo eso. opuesto
al cristianismo. Porque es el camino de los animales, es el camino del ganado, es el camino del que tienes que pasar unas pruebas, unas iniciaciones y someterte a un sacerdocio, a una jerarquía sacerdotal de hombres, no de Dios, mientras que Dios te dice que eso no es nada más que un reloj que sirve para marcarte los tiempos, como realmente es un reloj que sirve para marcarte los tiempos. Y los tiempos que te da la Biblia, porque casualmente los tiempos estos que han pasado, las eras, la precesión de los equinoccios, han pasado 3 eras desde Aries. 6.000 años. Se acaba el tiempo. Quiero decir una cosa, que lo mismo puede existir una gnosis libertaria y antiautoritaria y antiestatista, ¿no? Y antisectaria, ¿no? Sí, Es lo que juegan pretendía ambos bandos, el cordón de oro. La gnosis juega a eso. Juega siempre a los dos bandos. Se trata de crear la izquierda y la derecha. Ahí está la izquierda y la derecha. Ahí están los conservadores y los progresistas. A eso juega la gnosis. Eso es gnosis. Sí, pero... Dime. El sumum de Cristo fue... el engaño es cojonudo. ¡Cojonudo! Si juegas estás perdido. Da igual en qué bando te posiciones. Es como el tema de la política. Da igual a quién votes. No importa. Por eso, bíblicamente, no te vas a meter en ningún partido político. Porque la ley y el gobierno real es de Dios. Tú te comportarás bien y serás justo, gobierne quien gobierne. Y da igual porque tú no vas a elegir el gobierno, no te engañes, eso es una trampa. Y votes a quien votes, estás votando contra ti mismo. O sea, que Dios nos lo ha puesto difícil con un demonio muy duro. Hombre, es decir, con un poco más de lo que podemos nosotros. Podría ser mucho más poderoso si a Dios le diese la gana, pero solamente es justo un poco más de lo que nosotros para que lo intentemos, para que no nos ahoguemos. Por eso te tienta que vayas de listo a la gnosis, al conocer, porque tú no vas a ser más listo que Satanás. Por eso Dios te dice, tú investiga y escrútalo todo, pero ante la duda fíate de mi palabra, porque es la única cosa fiable que tienes y fija en este mundo. Si no, es ponte a las mentiras, de un lado y de otro. Y la cosa no es tan fácil, porque la mentira dice también que ella de sí que es verdad. Claro, obvio. Y lo que más encumbra a Jesús de Nazaret es lo que más encumbra al héroe, que es el gran hito, la gran demostración de valor occidental, y es morir por tus amigos. Toma ya. Es Eso... decir, que es el gran reto del alma y es el gran gesto de altruismo Pero es que que Jesús muchos no héroes muere cometen. por sus amigos. Jesús muere por toda la humanidad, No, claro, por pero los que han nacido parafraseando al propio antes. Jesús, que por dice los que no hay nada más grande que morir por tus amigos. Pero no, Jesús muere por toda la humanidad, incluso por los que no han nacido. Es mucho mayor. Y cualquier héroe es un alfeñique. Cualquier héroe pagano no es nada. Eso es lo que odian también los gnósticos y demás. Es como Judas. Judas odia que Jesús, cuando le lava los pies, primero se sorprende porque... Dios me está lavando los pies. ¿Qué es esto? Pero, en un principio pero luego siente un profundo desprecio y rechazo. ¿Qué Dios es este? ¿Sabes? Y ahí la gnosis vuelve. Y el paganismo va por el pagus. Bueno, amigos, ya tenemos que ir terminando porque tenemos que ir paseando hasta el cine y tenemos que tomárnoslo con tranquilidad y vamos a ir filosofando. Cuenta, porque yo creo, para equilibraros un poco, porque creo que tienes que hablar 1 minuto o 2 minutos más para compensar y para que estéis equilibrados en tiempo, Adrián. Pues hermano, solo una despedida triunfal. Estamos frente al signo de la estrella, que conforme a lo que veremos Apellido y yo en otros capítulos de Culto a Saturno, es la geometría sagrada del número 5, que es el número 5 es el número de la libertad del hombre, del hedonismo, y que evoca Telemadrid para evocar también el entretenimiento, el placer, el ocio, etcétera. Y lo que quiero comentar aquí es que Dios tiene muchos mensajes, tiene muchas maneras de llegar al ser humano, tiene muchas maneras intuitivas. En muchas culturas están los Vedas, están los mesoamericanos, están los africanos, están los del Oriente Próximo, están los europeos. Hay muchas maneras de rendir culto a la divinidad y muchas convergen en torno a ciertas premisas morales que todos estimamos óptimas, tales como, y ya con esto termina mi intervención, hermanos, en el primer lugar, sé valiente, conforme a Aries, acumula, crece y sé juicioso, conforme a Tauro. Tienes que ser inteligente, pero no sucumbir a tus pensamientos, como en Géminis. Tienes que tener emociones, pero no sucumbir a tus emociones. Tienes que saber quién eres, pero saber que no solo eres tú, sino que también provienes de arriba. Tienes que saber que eres tú, pero al tiempo que eres otros, conforme a Virgo. Tienes que ser juicioso y buscar el apoyo de los demás, como en Libra. Tienes que ser una persona que no solo busque medrar, sino también sufrir y ser consciente de que sufrirás como el calvario como el resto
todos los discípulos de Jesús, conforme el escorpión, que como Capricornio tendrás que asumir que existe Estado y tendrás que valerte por ti mismo, conforme Acuario, que haya una ley, tienes que ser rebelde, y conforme a Piscis, que tienes que morir, es decir, que tienes que hacer el viaje completo para poder parangonearte con Jesús, ser un hermano mellizo con él, como decía el Evangelio gnóstico de Judas. Dídimo Tomás, Gemelio de Tomás, Nahamadi, etcétera. Ojo, no quiero provocar a Julio ahora, que ahora estoy yo en mi turno triunfal, pero que, hermanos, que en el fondo convergemos todos en que hay que ser buena persona, amantísimo de tus semejantes, perseverar hacia lo sublime y ser ejemplar. Eso es lo que quiere decir, hermanos. Viva la vida. Bueno, yo os lo voy a resumir en 15 segundos. Todo eso, desde el punto de vista cristiano, se resume en sed perfectos como yo soy, es decir, si me amáis, cumplid los mandamientos de mi Padre. 10 simples mandamientos, ya está, no hace falta más, no os liéis con los animales del cielo, ni de la tierra, ni de nada más. Simplemente cumplid los mandamientos, sed justos. No reconoced a Dios como quien es, y no matéis, no robéis, no mintáis, ya sabéis. Como veis, para terminar el programa hemos dado una frenada de 15 minutos de duración. Esto es como los coches de supercoches que van a 200 por hora y necesitan una pista de 13 minutos para frenar. Pues nosotros 15. Buena frenada. Nosotros Buena 15, frenada. amigos. 15 minutos para frenar. Oye, y vamos a ver qué nos dice Dune, esa obra iniciática. A ver si nos dice algo relativo al camino del héroe, o esto es todo una mierda y hay que parapetarse. No sé. Ya veremos. Amigos, un abrazo a todos. Hasta después de la película. Un beso. Ha dicho Hitler, ha sido tú, Julio. Eso es gnóstico, ¿no?